Muy buenas, queridos amigos, aquí José Ángel Blanco Berubides, en este tu programa Berubides TV. Berubides TV. Arte, sabor, color. Comparte. Y hoy tengo un invitado especial, un gran amigo de muchos años y una persona maravillosa, a quien yo le agradezco muchísimas cosas porque fue mis primeros pininos en la televisión, se lo debo a Luis Díaz. Con ustedes, Luis Díaz. Muchas gracias. Eso es recíproco, no es para ti solo. Yo también tengo muy buenos recuerdos tuyos. Gracias. Eras muy amable, un profesional. Gracias, y eso también es parte del programa, de lo que tú hagas. Si no reúnes todas esas cosas, es muy difícil lograr poder brillar. Y ahí brilló el canal por eso, porque usted fue una figura muy importante. Gracias, Luis, gracias, muy amable. Luis, vamos a empezar a hablarle a nuestro público y cuéntele dónde nació Luis Díaz, quién es Luis Díaz. Bueno, pues Luis Díaz nació en La Habana, Cuba, en el barrio de Luyanó. Eso es un barrio importante para mí, de La Habana. Sufrí, por supuesto, el castigo del personaje ese que desbarató a nuestro país. Fui castigado, estuve 40 meses castigado en la agricultura como muchos cubanos y pude lograr en el año 71 venir a los Estados Unidos. Es decir, que ya llevo unos cuantos años aquí. Dejé 2 hijos en Cuba, los cuales al año y meses los pude reclamar y traerlos para acá, que vino con mi papá, mi hermana y mi mamá. Aquí se hicieron uno, el varón estuvo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Wow. La mayor, que es la hembra, ella es muy activa y una persona que aunque vino para acá muy pequeña no se olvida de Cuba. Qué lindo. Es muy cubana. Después me casé aquí en los Estados Unidos para brincar a Cuba otra vez y tuve una hija que aunque no nació en Cuba es más cubana que yo. Luis, que eso... y una pregunta muy importante antes de empezar en el tema de toda la vida tuya aquí de activista cuéntanos cómo fue tu infancia en Cuba, porque es muy importante saber quién era Luis Díaz cuando era un niño. Nada, un niño de una familia que no tenía nada, trabajadores. Estudié en escuelas públicas dentro de Cuba, que a veces en muchos programas que de eso hablaremos más adelante, yo digo, ¿cómo era posible que en Cuba, no teniendo los recursos de aquí, podíamos resolver tantas cosas? Exacto. La educación era totalmente gratuita. Ajá. Por supuesto, y los problemas de salud eran también cubiertos sin preocupación, que aquí tenemos bastantes preocupaciones. Es decir, fue una vida de un niño, yo diría pobre, no nada de una persona con recursos importantes, padres trabajadores. Y ahí... ¿Qué recuerdo tiene de tu mamá y de tu papá? Todo. Ese para mí fue tremendo. Mi papá fue albañil y yo sé que tú estás muy relacionado con el clero. Mi papá fue uno de los que hizo la cúpula nueva de la catedral, la que da para Malecón. Wow. Porque mi papá trabajó en la reconstrucción de la catedral de La Habana, porque ahí antiguamente enterraban a los sacerdotes en nichos en las paredes, y entonces el cardenal Artiaga debajo del altar, eso tiene un nombre, el primer altar, el más importante, el altar mayor creo que se le dice. Okay. Ahí enterraron a esas personas. Mi papá trabajó unos cuantos años en la reconstrucción. ¿Y tu mamá es? Mi mamá era en la casa. Ama de casa. Pero bueno, déjame decirte que las amas de casa y atender a sus hijos tienen más importancia muchas veces que los hombres. No hay duda, y atender a sus hijos. Ella era la que no se preocupaba por nosotros, a llevarnos a la escuela. Lo normal de una madre cubana, que no, todo tiene excepción. Exacto. Pero el 90% era atender a los hijos. La mujer se quedaba en la casa y el padre salía a trabajar.
¿Estudiaste muchos años en Cuba hasta la primaria, más o menos, secundaria? Yo en el campo que tú te mueves, yo estudié no llegué a graduarme, pero de dibujo comercial. En Cuba existía, yo terminé la primaria normal, como lo que le dicen aquí el high school, sí. Y tenía el shows del instituto o artes y oficios o diferentes lugares, y en las escuelas públicas habían programas donde tú podías estudiar en la inclinación que tú más tuvieras en tu carrera. Y a mí me gustaba mucho lo que era el dibujo, en lo que yo sé que tú eres un gran pintor. Pero el que me más llamaba la atención era ese, ¿no? El de crear las casas, arquitectura. No estudié arquitectura, pero sí dibujo comercial que se trabajaba más o menos en eso. ¿Pasaste a Estados Unidos en qué año me dijiste? Yo llegué en el año 1971. Pero caí en la agricultura, fui de los primeros a caer porque mi hermana y yo nos quedamos con 40 días cuando cancelaron los vuelos. Ya. Yo tengo una historia bonita que te voy a compartir. Bueno, anda. Te voy a compartir. Porque compártela con el público, sí, también. Claro. Un amigo mío, había regresado, sabes que al principio cuando triunfó la evolución. No quiero ni ponerle nombre. Vinieron muchas personas de los Estados Unidos a Cuba. Él fue uno de ellos, que vivió aquí mucho tiempo en Nueva York y en diferentes lugares. Y conversábamos mucho y decidimos, por ver aquello, que eso era un desastre, que no había solución, de salir del país. Y yo me quedé presentado con 90 días, porque no tuve la suerte de poder salir. Y él y yo estuvimos presentes. Estoy yo viendo en el cine, sabes que ponían noticieros en el cine en Cuba al principio, que habían roto relaciones con Cuba. Y al otro día nos pusimos de acuerdo para ir a la embajada para ver el proceso. Y ese día pues ya habían cerrado la embajada. Yo le subí las maletas al embajador porque la bahía allá afuera era horrible para la embajada, fíjate tú. Y después salí y nos fuimos. Fíjate, ese es un recuerdo que más nunca se me olvida porque fue bastante difícil. Claro. Fue bastante difícil. Así que yo creo que el cubano hoy en día lo que debe de hacer es buscar en la maleta de recuerdo de cómo era la tierra nuestra antes y verla ahora, que eso es terrible. Y que hay otro cubano diferente y que yo creo que tienen que buscar la manera y de verdad de estar buscando, y más que hay conexión, aunque limitada de aquí a allá, de que puedan encontrar que éramos un país con una fortuna tremenda. Gracias a Dios, ¿verdad? Cuando la Segunda Guerra Mundial nosotros teníamos el valor de nuestro dólar era mayor que el dólar americano. Sí, señor. 3 o 4 centavos más, así que se podrán tener una idea de la riqueza que había en el país, pero desgraciadamente hoy no, ya eso no existe. ¿Para qué contar? ¿Tienes algún recuerdo del barrio donde tú naciste y te criaste? No se me olvida todo. ¿Todo se te olvida? No se me olvida nada. Bueno. Todos los días lo recuerdo. Mi esposa me dice a mí, pero ya tú no llevas años. Digo, no se me olvidan las personas. Yo aprendí mucho en las esquinas, en los barrios. No sé, bueno, tú eras muy pequeño. O no había nada, no. Eras muy pequeñito en Cuba cuando tú viniste. Yo nací en el año 55. Imagínate tú, y yo salí de Cuba en el año 80. Así que, yo cuando salí de Cuba lo primero que hice fue conocerte. Bueno, pero lo que quiero decirte es que quizás no viviste porque no tenías la edad, pero nos parábamos en la esquina y ahí se paraban los veteranos de la guerra, porque todavía había muchos veteranos y ya no tenían como 3 centros de veteranos. Hablaban muchos hebreos que habían venido de Turquía y de todos los lugares, que en La Habana había muchos de ellos. Y así tú aprendiste de cómo ahora aprenden muchos aquí de la experiencia que uno trajo de su país. Exacto. Y yo aprendí mucho sobre eso. Así que no solamente en la escuela, sino en la calle, lo que tú aprendes es enorme, y eso te ayudó. Por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo. Como decía mi mamá, decía, la universidad te prepara para una carrera, pero la universidad más grande es la de la vida, que te prepara para muchas cosas. Y si la gente supiera que todo lo que se estudia en una universidad es reflejada la experiencia de esos hombres que vivieron en ese tiempo. Correcto. Y lo comparten contigo.
Correcto. Y tú también estás haciendo aquí historia. Y Eso tú es también puedes ayudar a otros que a través de ti puedan aprender y desarrollar más su país. Exacto, exacto. A mí me ayudó muchísimo cuando llegué aquí. Luis, cuando tú llegaste aquí, empezaste, creo que tengo entendido que me dijiste en una de esas conversaciones que comenzaste como un activista. Antes Pero, de comenzar como activista, yo Ajá. a los 8 días empecé a trabajar cuando llegué aquí. A los 8 días. Yo tenía un primo mío que había jugado pelota profesional aquí. Tenía familia. Y porque yo vine para casa de familia, o sea que tuve suerte, yo no soy la mayoría. Okay. Y con él aprendí muchísimo. ¿Qué hacía él? Él trabajaba para una compañía que se llamaba Baker Ladle Jones, que era una compañía que hacían cerraduras, Ya. bisagras. Ok. Pero antes de eso él me consiguió un trabajo con un Doug Lovely, que era un individuo que hacía las grúas esas que tú ves al lado de los para levantar los botes y ponerlo. Oh, sí. Él hacía eso. Y En una marina. No es una marina, él fabricaba las grúas. Oh, ya. Y entonces me consiguió un trabajo ahí que ahí estuve como 6 meses. Y después entré en la compañía esta que es Baker Ladle Jones, y después el último trabajo que tuve, que fue con él también, que él era el foreman de esta compañía que es US Manufacturing and Galvanizing, que la cerraron Oh, sí. porque había mucha contaminación, porque Wow. ellos lo que hacían era que los trailers esos que tú ves que donde ponen Ajá. los botes, los galvanizaban, y eso tenía un proceso con ácido Y asbesto. y, esas y- cosas. y eso pues afectaba, y lo cerraron y se fue para Tampa. De ahí empecé con mi actividad, entré en Miami-Dade Community College. Ahí fue cuando entraste en Miami-Dade. Ahí entré en Miami-Dade, a ver que Ya era como el 70 y pico. sí, no, yo entré en Miami-Dade en el 74 posiblemente, y ahí me desarrollé en Miami-Dade. Empecé mi activismo ahí en Miami-Dade. Fui vicepresidente. ¿Recuerdas del a alguien estudio. de ahí de Miami-Dade? ¿Cómo? ¿Recuerdas a alguien del Miami-Dade que te haya ayudado? Bueno, un millón de gente. Bueno, a Padrón. A Padrón, que Padrón era en el aquel director, momento ¿no? era Dean Professor, era él en el Miami-Dade de Downtown Él Campus. se hizo después director más adelante. Creció una barbaridad. Creció hombre inmensamente. brillante. Sí, cómo no. Pero sin embargo, compartimos una posición en Washington, voluntario, todo esto, porque era un board, donde él representaba a Lincoln Díaz Balart y yo representaba a Ileana Robles de Temí. Y Wow. una diferencia Inmensa. enorme, porque él era un hombre brillante. Yo no ya tenía. Yo lo ese conocí a currículum. través de Teresa María Rojas, ¿Cómo no? directora. Cogí 2 cursos con ella. Sí. Si ella agarrando me decía, a ti se te olvida mencionarme, porque ella me ayudó muchísimo. la Sí, verdad. a mí también. Ella tenía el sistema stalingradiano que a mí me ayudó, porque cuando tenías tú que pararte y hablar con una cantidad de personas, tú podías lograr de controlarte el temor ese escénico, Sí. y poder hacer las cosas así, como no, yo conocí a como- Teresa. a mí Dicho me de ayudó paso, mucho. todavía mantenemos En contacto. Facebook, sí. Hoy hablamos de ella cantidad. Pero bueno, qué alegría. Entonces, una vez que tú entraste en Miami-Dade, fue cuando comenzaste a ser activista. Sí, ya tenía algunos activismos, pero sí, yo te diría que eso me ayudó a desarrollar. Yo fui en Community Development, que ayudó extraordinariamente a Winwood. Ahí los puertorriqueños, José Méndez, que era el que estaba siempre conmigo, para descanse, me enseñó muchísimo, porque eran puertorriqueños que habían venido de Nueva York, que tenían una experiencia tremenda. Pero yo participé en el comienzo de la clínica Borinquen, de una cantidad de eventos dentro del área de Winwood. Y ahí, cuando yo entro en Miami-Dade, me ayudó, y con el esfuerzo no mío solo, de muchas otras personas también, traímos el Miami-Dade a las comunidades. Era, a ver si me recuerdo el nombre de este hombre, que era el que estaba a cargo en el Miami-Dade sobre eso, y se abrió en el área de Winwood, precisamente al lado donde yo vivía, en la escuela Buenavista Elementary, en Miami-Dade, para las personas adultas por la noche.
para aquellos que no podían porque tenían que trabajar, pudieran ir al college por la noche y graduarse de college. Y fue un éxito rotundo. Luis, tú comenzaste en la dirección del Canal 17, que era el canal educacional, ¿en qué año más o menos? Yo empecé en el 1979 y te digo por qué. Antes de sentarnos aquí a tener esta charla, yo te estaba hablando de muchos muchachos, a la directora que tú tienes acá. Correcto. Sobre cantidad de estudiantes, porque se creó un proyecto para personas desventajadas, jóvenes que calificaban para los programas gubernamentales por recursos económicos de su familia, a esta carrera de producción de televisión que la llevó. Ya yo era director de algunos programas en la agencia donde yo crecí, me ayudó, que es la agencia Youth Co-op. Era cuando yo era chiquita, pero después se convirtió en algo importantísimo. Sí, señor. Y desarrollamos, que la propuesta la escribió ¿cómo se llama el abogado? Un abogado famoso fue el que escribió la propuesta. Y comenzamos en Proyecto 79, que fue el primer curso de producción de televisión. Wow. Y entonces tanto Néstor Penedo como León del Valle vinieron y montaron en donde tenía yo el programa como un estudio pequeño. Y un ingeniero del Canal 17, José Luis, espero que esté vivo y compartiendo este programa, que fue un factor importantísimo para poderlo, que los jóvenes pudieran ir a hacer entrenamiento también allí, porque era un canal. Y me buscaron una entrevista con el general manager de Don Macolo. Ese hombre era extraordinario, ¿verdad? Y él fue el que me dio la oportunidad. Aquí han venido muchos, pero a los 2 o 3 meses se van. Digo, si usted me da la posibilidad, yo le garantizo a usted que esto no para. Me dio la oportunidad que llevarme hasta el sol de hoy. Yo no estoy, pero sigue trabajando el Canal 17. Sigue el Canal 17 con la programación en español. Es decir, el primer programa que fue Foro 17, que fue el primero que yo me acuerdo. Que era de 1 hora. Fue el 20 de mayo de 1979. Wow. Hasta la fecha, después ese programa lo convertí en 2 para tener un programa de entretenimiento, porque aquí había teatro y no tenían recursos. No, y había quien anunciara las actividades. Ahí creé Comentan 2, que era Orlando de Cárdenas. Ahora se llama Comentando, pero en aquella época era Comentan 2, porque era Pepe Costa y Orlando de Cárdenas. Orlando de Cárdenas trabajaba para mí y Pepe Costa, periodista de entretenimiento, y ellos dos hacían el programa. Y ahí vino. Creo que también pasó Néstor ahí vine, pues no había. Néstor Cabel. ¿Cómo? El Néstor Cabel. Bueno, Néstor Cabel no, pero sí vino la hermana de Olga Chorén. Sí. Pero eso no, estoy hablando que eran artistas. Ya te digo, José. Sí. Fue a ese programita porque aquí no en los canales comerciales, aquí no había nada de eso. Claro. Los muchachos hicieron un programa que lo sacaban los sábados para el Canal 23, que se llamaba La Juventud Opina. Y ellos entrevistaban a figuras importantes de la comunidad, en el ámbito político, de todo tipo, y lo sacaban porque eran los jóvenes los que participaban así. ¿En qué año más o menos tú recuerdas que hiciste el programa Los Pasos? No, tú dirías Huellas. Huellas. Bueno, eso pasó. Bueno, ese fue el concepto, porque cuando me llamaste a Paso, estábamos decidiendo qué nombre. Y yo le dije, bueno, sería bueno, porque es lo que hemos dejado. Es como un caminar y hemos dejado algo. Eso fue lo que yo me acuerdo de que hablamos. El que yo tenía de director en aquella época, un chileno, buenísimo, me dijo, y yo le dije, está bueno que pueda salir algo así como marcando,
que se vea, que ayude a la persona con el Y video. él fue el que Y él puso fue la idea de los pasos marcados sí, sobre señor. la arena. Sobre la arena. Sí, muy bonito, muy bonito. Y el programa, me acuerdo, Huellas. Me acuerdo porque yo estaba ahí contigo. Y una cosa que me gustó mucho de ti era que tú ayudabas mucho a la comunidad. Y yo me siento orgulloso porque yo cada vez que hablo de ti le digo, una de las personas que me motivó a mí es Luis, porque Luis Díaz hablaba de que ayudar a la comunidad era algo muy importante. Luis, Te ayudas tú mismo. claro, pero lo más grande es que la mayoría de las personas no entienden que cuando tú das, tú vas a recibir el doble y tú recibes la satisfacción de cuánta gente tú has ayudado. En aquella época tú tenías también a Peter Bernal. Sí, Peter vino después. Más. Yo, el programa Opiniones, yo lo creé para Roberto Rodríguez Tejera, que hoy Sí, todavía cómo no. en la radio. Porque nosotros hicimos 2 o 3 esfuerzos y se hicieron unos noticieros en donde estaba el proyecto. Era el canal, creo que era el canal 22, era en inglés. Y queríamos poner algo en español ellos, porque la verdad que ellos también juegan un papel importantísimo en eso. El canal 22. No, el canal 22 no, el esfuerzo de la televisión en español. Oh, sí, sí. Porque ellos se fueron, donde yo cogí la verdad el susto y la responsabilidad, porque no me consideraba que estaba preparado y yo había quedado en que ese no se paraba. Ellos como a los 6 meses tenían empresa y Néstor Penedo tenía una compañía de producción y aparte de eso trabajaba para el Canal 23 y no tenía el tiempo para hacerlo y no pudieron continuar. Le dije, pues yo sigo. ¿Y quién pagaba todo eso, Luis? Eso, al principio, proyecto era de un programa con fondos federales. Cuando se acabó el proyecto era todo voluntario. El canal asumía. Yo creé en ese canal 17, porque patrocinadores. No, patrocinadores no. Creé hacer telemaratones que no se hacían. Sí. El general manager, Don Macolo, como yo te hablo, que para mí es... No creo que nazcan muchas personas como ese hombre, de verdad. Él lo que hacía era que para recaudar fondos, como lo hace la televisión pública, él lo que hacía era vendía muebles de esos antiguos y antiques y todas esas cosas para sacar dinero para el canal. Y entonces le dije, ¿por qué no hacemos un telemaratón? El primer telemaratón que se creó, el apoyo total del canal, fue en español. Ahora se hace en inglés y se hace en todos lados. Pero más o menos en el 80. Fue... yo creo que fue antes, no te puedo decir con certeza, la verdad, pero creo que fue, a mí me parece que fue, sí, no, después en el 80, total, porque yo empecé en 79, como a los 3 años, más yo diría 2 o 3 años, se hizo el telemaratón. ¿Y cómo ahí pasaron figuras. ¿Cómo fue? ¿Apoteósico? ¿Te respondió verdad, todo el mundo? Claro, porque todo el mundo ayudó. Claro. Eso no es el esfuerzo de una sola persona. Ahí la cantidad de personas que vinieron y como el canal también era sensitivo al arte en la comunidad, pues entonces muchos de todos esos artistas vinieron aquí. Me recuerdo que tuve el apoyo también de muchos políticos, no solamente de la congresista Ileana Roletti, que era una mujer extraordinaria, con una visión tremenda de comunidad, pero mira, con Alex Penela, que era el alcalde en aquel momento del condado Miami-Dade, y el apoyo fue total. Yo no tenía problema desgraciadamente, todos se volcaron, porque es que era un medio que ayudaba a la comunidad. Sí, señor. Sí, señor. Le informábamos de los programas, de las facilidades, de todas las cosas que la comunidad tenía disponibles. Se enteraban por el canal 17. ¿Tú tienes alguna experiencia de alguna persona que hoy en día te agradece, aparte de yo, que siempre te lo agradezco, pero hay alguna persona que te acuerdes que haya seguido tus pasos todo el tiempo? Bueno, yo creo que todos los hombres y mujeres que trabajaron voluntariamente, y quiero hacer énfasis en eso, voluntariamente, trabajaron en el canal como entrevistadores, como muchos en el campo de la televisión, de lo que es cámaras, luces, muchos se quedaron a ayudar. Hoy en día muchos de ellos están en la televisión. Hoy estamos, ya te digo, exitosos tanto en la televisión en inglés como en español. Y creo que yo lo mencioné
pero no dije el nombre, el primer muchacho que salió que todavía nos mantenemos en contacto, a Carlos, que yo le dije cuando fue a la entrevista en Guadmeco, le dije, oye bien, ¿tú eres el que le vas a abrir las puertas al resto de los estudiantes o se las vas a cerrar? Y gracias a Dios, ese muchacho fue extraordinario, excelente. Qué bueno. Luis, hubo un proyecto que yo te lo mencioné que para mí fue maravilloso, con un programa que tú tenías acerca de información de enfermedades. En aquella época era el SIDA, que había un programa. ¿Cómo fue que se fundó contigo esa idea? Bueno, la idea la tuvo Margarita Delgado, que era la presentadora del programa de Temas de Mujer, que yo le creé otro concepto diferente a Temas de Mujer, porque aquí yo digo, aquí piensan que la mujer es se dedica nada más a atender la casa, a los muchachos y al marido. Y aquí hay mujeres profesionales. Yo lo creé con esa idea de que pudieran ver que la mujer, la hispana, era una profesional. Y Margarita Delgado, una muchacha brillante, fue la que pudo traer ese programa que se llamaba Hablemos de SIDA al canal. Y a mí me pareció maravilloso. En aquella época era difícil hacer un programa, porque la gente temía que se iba a contagiar. Sí, me acuerdo. Y allí llegaban los enfermos de SIDA, como las personas que trabajaban ayudando a esas personas. Y no había problema, tú fuiste, yo sé. Yo tengo la experiencia, para mí fue una experiencia maravillosa, yo la cuento siempre, y una vez mi madre me dio un abrazo cuando yo le dije, estoy tomando participación en una película educativa que está haciendo Luis Díaz, donde voy a estar ahí de maquillista. Sí, señor. Y en aquella época que no había fondo, porque tú sabes que no había fondo, yo tuve que comprar los equipos, porque los mismos actores me pidieron que no los maquillaran con lo mismo que maquillaba a este muchacho, que por cierto, sacamos a relucir que este chico era maravilloso, ya murió, pero que fue el principal actor de la obra que tú hiciste, Pedrito Zamora. Que dicho se me pasó, había un canal que él trabajó, después creció y se hizo famoso. Sí, trabajó en la corte, no sé, un programa de música. De música, sí. Que había, que fue espectacular, Pedro Zamora, sí. A mí ese tiempo que yo compartí contigo me dio mucha gracia, porque también tú usaste tu carro para el accidente que iba a producirse con el Pedro. Y que Jesús Angulo nos ayudó para conseguir. Jesús también, ¿verdad? Claro, que nos ayudó para poder llevar al hospital, que en aquella época era el Ami Kendall, me parece que el Ami Kendall, no estoy seguro. Sí, fue en Ami Kendall. Pero creo que se firmó unas partes. Y yo me recuerdo que cuando se puso en la cama, que yo dije, hay que parecer que está enfermo, y tú lo maquillaste y de verdad que parecía que estaba. Claro, porque había que acentuar la gravedad y todo eso. Sí. Chicos, qué experiencia más bonita esa, porque yo le digo a la gente, es increíble la información que dejamos. No, total. Y la educación que creamos en la sociedad, porque era una sociedad que estaba marcada con la marca del zorro, como digo yo, porque creían que porque tocaras una persona con SIDA ya te contagiabas, ¿te acuerdas? Como no me acuerdo, claro. Y aquello era terrible, porque yo le decía a los mismos muchachos que trabajaban de actores, esto no se pega porque lo tocaste. Claro. ¿Entiendes? Tiene que ser que haya vida sexual o que haya algún contaminante. Claro. Pero de verdad que fue muy constructiva. Y todo el mundo habló de esa película. Que qué lástima que no quedó. Bueno, yo me imagino que el canal. Que lo tenga. Me imagino que el canal lo tenga. Pero yo voy antes de irme, después que terminemos aquí, yo voy a llamar a Margarita, porque a lo mejor ella tiene alguna material de eso. Yo no estoy seguro, la verdad. Yo no lo tengo. Oye, porque se grabaron días. No, pero no fue solamente eso. Sí. Ahí se hicieron 30, 40 programas sobre SIDA o más. Y también tengo otra experiencia. Fuiste a hacer un comercial en un restaurante que al final no salió a relucir, pero un restaurante del oeste, en Miami, en la pequeña Habana, un restaurante del oeste, tipo vaquero. Sí. Chicos, qué cosa más grande. 37 Avenida
y la primera calle. Y la primera, paralela a Flagler. Yo me acuerdo. Pero yo se lo dije que eso no tiene. Es que es muy difícil aquello y eso era oeste, y él quería que pareciera oeste de verdad. Bueno, era un oeste, porque estaba vacío. Era un desierto. Total. Perdieron. Luis, entre las experiencias más lindas que tú has tenido como director en el Canal 17, ¿hay alguna que te haya marcado? Chicos, a mí me encanta el programa de Huellas. A mí también. Porque Huellas me pudo dar la posibilidad de poder crear, y qué pena que se hayan perdido, yo espero que no, información sobre el impacto de los hispanos en los Estados Unidos, porque esa fue la idea mía. Yo me acuerdo. Primero, fuimos a San Agustín y grabamos como 4, sí. Pero mira, que fue ¿cómo se llama este hombre, cabrón? A ver, que ya la mente ya me tienen que disculpar, son 82 años y son tanta información que... No, pero es que hay mucha información también. Exacto, pero yo te voy a conseguirlo porque yo creo que a lo mejor él tiene y vinimos de la colonización española a la actualidad y la contribución que los hispanos hicieron para el desarrollo en todos los aspectos. Hicimos una historia sobre Coral Gables, hicimos de los periodiquitos de los que habían aquí antes, que ya no existen, yo creo, muchos. No. Hay algunos, pero no creo que existan muchos. Hicimos con el Diario de las Américas, es decir, la influencia de los hispanos en el campo periodístico. Y hablaste mucho también de Cayo Hueso. Y claro. Y hablaste también de San Agustín, que fue la Fuimos primera. a San Agustín. Sí, yo me acuerdo. Que dicho sea de paso, para mí fue, porque ahí es donde a mí me encanta. Y yo me pasaba todas las vacaciones en San Agustín. De veras. Y fuimos a San Agustín a poder hacer la historia de cómo comenzó la colonización de los españoles en los Estados Unidos. Sé que tienes que hacer una pausa. Ya llegó el dealer más grande de carros reposeídos a Bravo. No, estoy mirando a la muchacha que nos está haciendo el video, que es tan bonita que de vez en cuando se sonríe cada vez que decimos algo alegre. No, pero es que yo estoy acostumbrado. Porque a veces uno se mueve. No, estamos a tiempo. Pero mira, okay. Luis, hay algo que sí me gustaría que tú dejaras. ¿Qué tú crees que podemos aportar nosotros, que ya tenemos tantos años y que hemos tenido tanta experiencia, a la juventud de hoy en día, que vienen con ansias de progresar? Tú que tienes tanta experiencia, que fuiste director del Canal 17, que has ayudado a tantas personas, pero que todavía, con los años que tienes, todavía no podemos seguir ayudando. Entonces, ¿qué tú crees que le puedas dejar a la nueva generación? Díselo en la cámara. Bueno, que yo creo que depende de ti. Aquí están todos los recursos disponibles. Lo único que tú tienes que hacer es dar el paso al frente. Yo creo que todo lo que tú deseas, lo desean los demás también. Y lo que tenemos que dedicarle el tiempo, no mirar tanto a llenar el bolsillo, como alimentarnos nosotros y ayudar a otros seres humanos que necesitan nuestra mano. Esa fue la filosofía que yo usé siempre en el canal, de poder servir y olvídate que después lo tuyo viene caminando. Y yo creo que ese es el esfuerzo que me gustaría que todos pensaran y que siguieran ayudando a estos medios como el que tiene aquí mi hermano, de darle publicidad para que me llegue a miles y miles y millones, porque lo que no tiene sentido es ver lo que vemos nosotros en las redes sociales. De verdad, yo no sé cómo es posible que eso se permita. Ahí soy un poco totalitario. Yo esas cosas no las permitiría, como es la pornografía y toda esa manera de cosas que si tú sin pedirla llegan a ti. Yo creo que estos programas son los que hay que llegar para que tú puedas lograr ese objetivo. Y si tú puedes, aquí hay facilidades para que tú vayas a la escuela de día, de Exacto. noche, a todas horas. Aquí hay oportunidades, lo que tú tienes que salir a buscarlas. No quedarte en tu casa hablando por teléfono las 24 horas al día. Ahí sí no lo logras. Y ayudar, porque es importante. Desafortunadamente la gente no entiende, muchas personas no entienden, que cuando tú te das ¿Seguro? Y tú sirves, ¿Seguro? Tú vas a recibir. No te quepa la menor duda. Mira, yo me da una alegría tremenda que tú me hayas llamado. ¿Cómo no? Bueno, pero eso quizás tal vez tú te des cuenta, porque tú eres un hombre diferente.
el artista, y más tú, que tengo que felicitarte porque cuando no estabas aquí en Miami, yo seguía mirando tus obras extraordinarias. Es decir, para eso hay que tener algo dentro que no lo tiene todo el mundo. Y eso lo tienes tú. Lo más importante es sentir el deseo de servir, Claro. No, y amar lo que tú quieres. y plasmar tú, como lo haces en el lienzo, tu alma, lo que eres tú. Y yo creo que eso es lo que hace falta. Aquí le damos mucha importancia al dinero. Yo sé que el dinero es importante, yo no digo que no lo sea, pero hay otras cosas que son más importantes. Quizás tú te puedes decir, cuando yo recibo mucho dinero, tengo muchos amigos, pero cuando se acaban, ¿dónde están esos amigos? Entonces quiere decir que nunca fueron tus amigos, eran amigos de lo que tú les dabas, Producías y de lo que tú dabas. mostrabas. No de verdad eran amigos tuyos, y esa es la diferencia. Y yo creo que todos debemos de alguna manera u otra, y conmigo puedes contar, y te lo digo delante de tu programa, en lo que yo pueda. Yo sé que yo estoy limitado. Hablamos de que tenemos una entrevista con una gran psicóloga, Sí, amiga tuya. sí, sí. ¿Cómo se llama? Cristina Balinotti, una argentina extraordinaria. Pues esa persona la tenemos que tener acá. Seguro. Y además hay muchas otras personas Claro. que quiero compartir contigo que pueden ser. Bueno, pues para mí sería un placer que todas las personas estas Puedes contar con eso. maravillosas. Yo te dije a ti, Sí. puedes contar con mi ayuda. Gracias. Yo lo que pasa es que no puedo como antes, porque tengo limitado, tengo. Sí, pero bueno, las limitaciones no hay cuando hay teléfono todavía. Bueno, pero lo que quiero decirte es, pero sí te voy a yo creo que vale la pena. Gracias, Y ojalá gracias. un canal local pueda acogerte, porque de verdad lo que se ve hoy en día es terrible. Gracias, Luis. Yo estoy muy honrado de tener aquí a mi queridísimo amigo Luis Díaz, y para mí es un placer compartir con este maravilloso ser humano, a quien de verdad siempre le he agradecido todo, y que ustedes también cooperen, porque la comunidad necesita de personas que distribuyan su conocimiento, que den sus experiencias, y yo creo que lo más grande que podemos hacer es servir y dar. Amén. Así que yo espero que este programa les haya gustado. Gracias, Luis, por este rato ti, tan maravilloso. a ti. Y a ustedes, síganos en nuestro canal Berubides TV, y también gracias a todos los patrocinadores que me hacen posible que este programa salga al aire. Así que muchas bendiciones y hasta pronto.